Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno en nuestra vida, mi Dios, y en cada momento de nuestra vida, Señor, tú, Padre, estás ahí, Señor, para ayudarnos, Señor. Ahora, Padre, te pido, Señor, que me ayudes, Señor, en este momento, Padre, que vamos a tener, Señor, la lectura, Padre, de tu palabra, Señor. Te pido que me ayudes, Señor, a expresarla de tal manera, mi Dios, que mis hermanos, Señor, puedan entenderla, pero también, Señor, puedan comprenderla y sabiendo, Señor, que el consejo, Señor, es tuyo. Ayuda a mis hermanos, Señor, a que pongan atención. Padre, te lo rogamos, Señor, no solamente aquí, sino a las personas, Señor, que están viendo a través de la red, mi Dios. Te lo pedimos, Señor, que nos ayudes en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí me escuchan bien, hermanos? Hermanos, estamos viviendo en tiempos difíciles para nuestra generación y para la generación venidera. Acá hay varios ejemplos, acá hay varios niños y están viviendo o van a vivir tiempos difíciles y dependerán de lo que aprendan ahora, que esas herramientas las puedan usar para el futuro. Allá afuera les están enseñando cosas malas, cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Aquí es donde se les enseña lo agradable de Dios. Pero si nos ponemos a pensar, es más tiempo lo que pasan allá afuera en el mundo que lo que aprenden aquí en la iglesia. Entonces es muy importante que no solamente aquí en la iglesia aprendan de lo bueno, sino también en cada hogar aprendan de lo bueno. Lamentablemente en las escuelas se está prohibiendo predicar, hablar, enseñar acerca de la palabra de Dios. Y eso es uno de los motivos, hermanos, por cual la sociedad se está yendo cada vez más y más y más a lo desagradable ante los ojos de Dios. Ese mundo cada vez se está corrompiendo cada vez más y más. Y es por una simple y sencilla razón. Están dejando a un lado a Dios y están yéndose por sus propios conocimientos, ideas, y el mundo cada vez se va adaptando y adaptando cada vez más, de tal manera que ya se está volviendo normal algunas cosas, que sus hijos lo van a reconocer como normal, y que aún nosotros, que estamos un poco de edad avanzada, no lo vemos tan normal. Entonces, es muy importante, hermanos, que tengan cuidado de que no solamente aquí se enseñe la palabra de Dios, sino también en cada hogar. ¿Amén? Salmos 36:11. Salmos 36, pero vamos a leer, hermanos, desde el versículo 9. Salmos 36, versículo 9. Fíjense la palabra tan hermosa que dice: porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y la mano de los impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados
y no podrán levantarse. En estos tiempos, hermanos, hay mucho sufrimiento allá afuera. Mucho. Tanto físicamente como por dentro. Una de las causas es que el hombre se está volviendo amador de sí mismo. Se está volviendo su propio jefe. Se está exaltando como su propio Dios. Se está exaltando como si de verdad todo lo que tiene usted fuera de su propiedad. Lo que nos vamos a centrar, hermanos, en estos momentos es acerca de la soberbia. La soberbia. El alejarse de Dios está llevando a este mundo a la perdición. La verdad es que no somos dueños de nosotros mismos. La vida que tenemos no es nuestra. En cualquier momento Dios nos puede quitar. Ninguno de nosotros sabe o tiene la seguridad de que saliendo aquí de este lugar va a llegar a su casa vivo. Nadie tiene la vida comprada. Y es un hecho que vamos a morir. Eso es un hecho, al menos que Cristo venga antes. Pero es un hecho que vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero la verdad es que no somos dueños de nuestra vida. El dueño de nuestra vida es Dios. Acompáñenme, hermanos, ahí a Salmos 44. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Hoy en día, hermanos, hoy en día se está volviendo muy común seguir a personajes famosos allá afuera. Incluso los cristianos, hermanos, tienen en sus teléfonos, computadoras, cuartos tapizados de ídolos allá afuera. Cantantes, artistas, lo que sea. Pero bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Es muy difícil, hermanos, que encuentren un joven que quiera seguir a un cristiano, a alguien que sigue el ejemplo de Cristo. Es más fácil que un joven se desvíe tras la mentira de alguien famoso. Yo espero que los jóvenes ya sabemos que lo hacen, pero yo espero que los adultos no caigan en eso. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Cuando venimos a los pies de Cristo, pusimos nuestra confianza en Él. Absolutamente toda nuestra confianza en Él. Porque entendimos que la única esperanza que teníamos era Cristo. Ni siquiera podemos controlar nuestra propia vida. Pero Cristo sí podía hacer algo con nuestra vida. Nuestra vida estaba hecha a pedazos, pero Cristo la podía renovar nuevamente. Y en Él pusimos nuestra confianza. Bienaventurado el hombre que puso su confianza en Jehová. Proverbios 16, 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¿Se ha dado cuenta, hermanos, que allá afuera hay mucha soberbia?
¿Se ha dado cuenta que hay muchas personas allá afuera que se creen más que otros? Pero dice Dios que mejor es humillar el espíritu con los humildes. Hermanos, Dios nos está dando un consejo de que nos apartemos de esas personas que son soberbias y que nos juntemos con las personas que son humildes. No todos tienen, hermanos, incluso en las iglesias, dentro de las iglesias, la humildad que a Dios le gustaría. En la Biblia, hermanos, tenemos un sinnúmero, hermanos, de personajes que lo tenían todo, que tenían incluso aún más riquezas, posesiones que los hombres que están aquí hoy en día. Pero también vimos, hermanos, porque ya tenemos el panorama completo, nosotros lo podemos leer en la Biblia, como Dios ya le había dicho, que si obedecía sus caminos, Dios le iba a bendecir. Dios iba a bendecir su camino, Dios le iba a dar conquistas, Dios iba a dar lo necesario que ellos necesitaran. Pero si se apartaran de Dios, también les iba a hacer justicia, porque también Dios es justicia. Y vemos un sinnúmero de personajes en la Biblia donde vemos esos dos panoramas, donde Dios tuvo que humillar a la persona para que se arrepintiera, porque la persona se enalteció y creyó en su corazón que todo lo que tenía, las posesiones que tenían, era por su propia mano. Uno de los personajes que más conocemos es Nabucodonosor. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Si me acompañan a Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Versículo 20. Daniel 5:20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo. ¿Y qué dice después, hermanos? Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio ¿sobre qué? Sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. La soberbia, hermanos, es algo tan malo que Dios aborrece. Imagínense a este rey Nabucodonosor que lo tenía absolutamente todo, hermanos, que era uno de los más grandes reyes y que en un momento lo perdiera absolutamente todo. Fue desechado y comía así como un animal, de comer los mejores manjares, de tener muchos sirvientes, a estar como una bestia. Y tan solo fue eso por la soberbia. La soberbia en su corazón.
Es uno de los personajes más conocidos, hermanos, que podemos notar la diferencia inmediatamente. La soberbia es algo gravísimo que en los corazones de los cristianos no debería existir. Vemos cómo este rey vivía para su propia gloria. No le importaban los demás. Vivía para sí mismo. Los placeres eran para sí mismos. Y cuando nos damos cuenta, hermanos, cuando una persona está llena de soberbia, cuando un corazón está lleno de soberbia, se da cuenta que la mente a veces lo ciega. A veces no entiende. ¿No les pasa que cuando van a evangelizar, les tocan personas que, por más que les digas y les digas, están cerrados de sus mentes y de sus corazones? Una mente, hermanos, que está cegada, muy pocas veces va a notar sus defectos que tiene. Acompáñenme a Lucas, por favor. Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Está hablando Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como otros ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Aquí vemos la diferencia entre un soberbio y un humilde. Pero en este pasaje vemos cómo esta persona oraba y oraba para sí mismo. Y oraba y decía todas las virtudes que él tenía. Pero su mente estaba cegada, que no veía la realidad de lo que Dios estaba viendo. La soberbia en su expresión máxima. Una soberbia va a cegar a las personas. Una soberbia va a cegar los corazones, los va a endurecer. Pero también van a chocar con lo que dice la palabra de Dios. Cuando una persona está soberbia en sí misma, va a chocar con lo que dice la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice humíllate, el soberbio dice no.
Y hemos visto cuántas personas, los podemos ver en el internet, los podemos ver allá afuera, los podemos ver incluso con las personas que conocemos. Cómo hay personas que incluso han sacado de contexto la Biblia, la palabra de Dios, para justificarse a sí mismos. Y todo por la soberbia en su corazón. Miren lo que dice, hermanos, en Primera de Corintios. Capítulo 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Me pones el versículo 1, por favor? 1 Corintios 8:1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hermanos, hay tantas personas que se están llenando de conocimiento de la Biblia. Mucho conocimiento de la Biblia. Y tanto conocimiento está envaneciéndose. No digo que es malo, tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar. Pero hay muchas personas que se están envaneciéndose en el conocimiento. Y se olvidan de que lo más importante es el amor. Tantos se envanecen en sí mismos, hermanos, que pierden el respeto a las personas. De veras, hermanos, pierden el respeto a las personas. Ya le pierden el respeto hasta el pastor. Ya le pierden el respeto a los maestros. Y estoy hablando de los que están en las iglesias, no a los que están allá afuera. Pero todo por envanecerse de conocimiento. Ese conocimiento les hace decir, yo sé más que el pastor. ¿Qué me va a enseñar? Yo sé más que ese maestro. ¿Qué me va a enseñar? ¿Verdad? Se creen, hermanos, más inteligentes que los pastores, que los maestros. Y piensan, hermanos, que no les hace falta la escuela dominical. ¿Qué me va a enseñar el maestro? ¿Qué me van a enseñar en la escuela dominical si ya lo sé todo? ¿Qué me van a enseñar? Cuando no se dan cuenta que muchas veces el mensaje de la escuela dominical está bañado con mucha oración. Muchas veces está bañado con ayuno. Pero como eso no lo ven, ¿qué me van a enseñar? Y cuando llegamos a la predicación, hermanos, hermanos, ¿qué me van a enseñar en la predicación? Desgraciadamente, hermanos, muchos de nosotros hemos ido a varias iglesias
a varias iglesias aquí. Hemos ido a varias iglesias allá en Mexicali. Y no es mucha diferencia la condición de aquí, la condición de allá, la condición de aquella iglesia. No es mucha la condición, la diferencia. Vemos cómo, hermanos, hay hermanos que están dentro de las iglesias que ya ni siquiera ponen atención por la soberbia que se cargan en su corazón. Están entretenidos en otras cosas, hermanos, que ya no ponen la atención necesaria. Cuando, hermanos, de verdad es un tiempo de venir a la iglesia tan hermoso, en que no importa qué hermano nos esté dando la predicación, qué hermano nos esté enseñando la escuela dominical, incluso qué hermano les están enseñando a sus hijos, hermanos, todo se basa aquí, todo, todo. Y como los dije al principio, es muy poco el tiempo que pasamos aquí, a lo que pasamos en el mundo. Y desgraciadamente, el poco tiempo que tenemos aquí, lo desperdiciamos en otras cosas. A veces estamos entretenidos en otras cosas. A veces nos salimos afuera a hacer no sé qué. No sé si a menospreciar aquí lo que se hace, no lo sé, la verdad. Pero no solamente es aquí, es en otras iglesias. Pero es por lo mismo. El conocimiento envanece. Vamos a ver, hermanos, lo que Dios piensa acerca de la soberbia. Santiago 4:6, por favor. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuál es la bendición que usted quiere, hermano? ¿Quiere que el Señor le resista o que le dé gracia? ¿Cuál es la condición, la bendición que usted quisiera? Yo quisiera pensar que la gracia de Dios es la que quisiéramos en nuestra vida. Cada uno de nosotros, hermanos, que estamos acá, que nos subimos a predicar, cada maestro que da clases, hermanos, cada uno de nosotros que tiene algún ministerio, hermanos, estamos aquí porque no podemos. Dios resiste a los soberbios. Cada vez que vamos a hacer algo para Dios, hermanos, tenemos que humillarnos ante Él y pedirle ayuda. Esta labor es tan grande, hermanos, y que está más allá de nosotros. No podemos solos. Jeremías capítulo 13, versículo 9. Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Oh hermanos, qué castigo contra la soberbia. Qué castigo contra la soberbia a su pueblo. Pero Dios es justo. Dios dice que no le gusta la soberbia en su pueblo. ¿Cuál es el consejo que Dios nos da, hermanos? Evita la soberbia
en tu corazón. Tanto ustedes, hermanos, como yo, todos tenemos esa debilidad de ser reconocidos por alguien, de que nuestro trabajo sea reconocido por alguien. Pero hermanos, cada vez, cada día, tenemos que pedirle a Dios, Dios, ayúdame a que mi corazón no se llene de soberbia, porque yo soy débil. Y Dios es el único que puede ayudar, hermanos. ¿Qué mayor ejemplo, hermanos, que el de Cristo? ¿Qué mayor ejemplo que el de Cristo? En Isaías 53, hermanos, Isaías 53. ¿Qué mayor ejemplo? Nos dice exactamente lo que debemos ser. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido. Oh hermanos, qué humildad. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Oh hermanos, qué ejemplo de humildad. Aún hermanos, cuando ya estaba a punto de morir, nos dio el ejemplo de humildad, el ejemplo que deberíamos de seguir. La soberbia no debe tener cabida en el cristiano, de ninguna manera. ¿Se ha dado cuenta de por qué a veces, muchas veces, no avanza en lo que tiene propuesto hacer? Muchas veces tiene metas que alcanzar, pero por la soberbia de su corazón, Dios lo está resistiendo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es muy importante que si queremos servirle a Dios, le pidamos a Dios que nos quite la soberbia que tenemos en nuestro corazón, que nos dé esa humildad que necesitamos para poder servir a Él. Tenemos este lema de todo el año para seguir sus pisadas, y el mayor ejemplo que nos dio es la humildad que debe haber en nosotros, aparte del amor por nosotros. Uno de los relatos, hermanos, más donde vemos dos escenarios en uno solo, es el relato de Mardoqueo. Mardoqueo y Amán.
En pocas palabras, Mardoqueo avisa de un complot contra el rey. El rey manda investigar si ese complot contra sí mismo era verdad. Resulta que sí era verdad. Y entonces los que iban a hacer el complot contra el rey, pues les dan cuello. Y Mardoqueo yo creo que les dan la gracia nada más, y ahí queda. Pero Amán era un soberbio de corazón, alguien que le gustaba que lo alabaran, alguien que le gustaba que lo enaltecieran. Pero ahí estaba Mardoqueo. Mardoqueo era un personaje que no se quería inclinar ante Amán, porque Mardoqueo solamente se inclinaba ante Dios, y eso le molestaba a Amán. Entonces, siguiendo el relato, un día el rey manda que trajeran las memorias en los libros para ver qué había pasado en los sucesos anteriores, no solamente en lo de Mardoqueo. Pero llega en el punto, yo creo que fue por la mano de Dios, que llegan al punto en donde leen lo que había pasado con Mardoqueo, cómo había actuado bien contra el rey. Y entonces pregunta al rey qué se hizo con Mardoqueo, qué honra se le dio o qué se hizo. ¿Sí? Y entonces dijeron, ninguna. No se hizo nada con él. Entonces el rey, si me acompañan a Esther, hermanos. Esther 6, capítulo 6, versículo 4. Versículo 3. Y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo a la horca. Ese que había actuado bien contra su rey, Amán quería ahorcarlo. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán que está en el patio, y el rey dijo que entre. Entonces el rey le pregunta a Amán, ¿qué se debería hacer con el hombre que hizo bien contra el rey? Y Amán le empieza a decir, hágale esto, porque él pensaba que la honra iba a ser para Amán. Jamás se imaginó que iba a ser para Mardoqueo. Pero cuando el rey le dice, haz esto con Mardoqueo, la cara se le puso en blanco, yo creo, hermanos. ¿Qué quiero dar con esta historia, hermanos? Muchas veces, hay cristianos que tienen soberbia en su corazón y que les disgusta, les cae mal, no lo sé, que otro cristiano esté prosperando, que a otro cristiano le esté yendo bien. Mucho cuidado. Porque aquí vemos cómo la bendición estaba con Mardoqueo. La bendición de Dios. Y lo que le pasó a Amán fue ahorcado. Le dieron cuello. ¿Qué quiero decir? Que Dios resiste a los humildes, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ten cuidado de no caer en manos de Dios, que por la soberbia que hay en tu corazón le estés deseando mal a tu hermano, pero la bendición esté con tu hermano.
porque el castigo va a ser grande. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón, hermanos. El soberbio siempre tendrá un fin catastrófico para su vida, para la vida de su familia y para la vida de sus familiares. ¿Cuál es el consejo hoy en día, hermanos? ¿Cuál es el consejo que Dios quiere dar hoy en este momento? Que si tú estás en esa condición, hermano, de que hay un poco de soberbia en tu corazón, hermanos, la única cosa que podemos hacer es humillarnos ante Dios, porque Él es el único que nos puede quitar la soberbia que tenemos en nuestro corazón. Dios quiera, hermanos, que nuestro corazón no se esté llenando tanto de soberbia que estemos o que estén pensando, hermanos, que la salvación se la merecen. Dios quiera que el corazón de quien esté escuchando no se haya llenado de soberbia, que piense que si tiene algún familiar que es creyente, que es cristiano, por su familiar, él va a agarrar también la salvación. No. Si nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, nosotros no nos podemos justificar a nosotros mismos, no te va a salvar tu hermano, ni tu papá, ni tu mamá. No. El único que te puede salvar es Cristo. Y lo único que Él pide es humillarte. Yo no sé en qué condición estás, hermano, en qué condición está tu corazón, pero yo te pido que agarres el consejo de Dios. Humíllate y pídele a Dios que te quite la soberbia de tu corazón. Vamos a orar. Padre bendito, rogamos, Señor, por tu palabra, Señor. Señor, tú conoces, Señor, el corazón de mis hermanos. Tú conoces mi corazón, Señor. Tú que ves, Señor, hasta los pensamientos, Señor, más ocultos que tenemos. Señor, te pido que nos ayudes, Señor. Te pido que nos ayudes porque muchas veces menospreciamos, Señor, tu palabra. Menospreciamos la comunión contigo. Menospreciamos tu divina gracia, Señor. Ayuda a mis hermanos y ayúdame a mí, Señor. A que nuestro corazón, Señor, no entre la soberbia. No queremos, Señor, que nos contaminemos, Señor, con ese pecado tan horrible. Ayúdanos, Señor.